Parque de Kosudniak, a las afueras de la capital serbia, Belgrado. En mayo de 1914, un estudiante serbo-bosnio, Gavrilo Princip, venía aquí a hacer prácticas de tiro con una pistola Browning. Princip tenía 19 años. Según su instructor, no era muy buen tirador. Otros alumnos tenían mucha más confianza. Cada vez que Princip fallaba un disparo, la gente a su alrededor se reía. Aquello le hizo llorar en más de una ocasión. A solas en el bosque podía practicar disparándole a los árboles. Sin embargo, su último blanco iba a ser mucho más ambicioso. Soy partidario de los ideales anarquistas radicales, que pretenden destruir el sistema actual a través del terrorismo. En 1914 el deseo de Princip se hizo realidad. La Primera Guerra Mundial. A las armas. La Primera Guerra Mundial empezó casi por accidente y terminó de forma similar. Ha sido el conflicto más destructivo hasta la fecha. Murieron más soldados británicos, franceses e italianos durante la Primera Guerra Mundial que durante la Segunda. Fue el primer conflicto genuinamente global, y la guerra se libró no solo en los campos de Francia y Flandes, sino también en las montañas, los desiertos, el mar y el aire. La Primera Guerra Mundial marcó el siglo XX. Fue la chispa que encendió la Revolución Rusa y encumbró a Norteamérica como potencia mundial. Las fisuras de su fallido acuerdo de paz llevarían al mundo a una segunda y terrible guerra mundial, solo 20 años después, y de ahí a la Guerra Fría. Pero los ideales por los que los hombres de 1914 lucharon siguen moldeando nuestro mundo en la actualidad: nacionalismo y democracia, el derecho internacional y los derechos de las naciones. Ahora, tras el colapso del comunismo, el mapa europeo se parece al trazado por la Primera Guerra Mundial. Vivimos con sus amargas e irresolutas consecuencias en Oriente Próximo y en los Balcanes. Fue precisamente en los Balcanes donde empezó todo hace casi 100 años. A principios del siglo XX, y también a finales, los Balcanes demostraron ser la zona más inestable de Europa. Aquí, 3 grandes imperios se disputaron el poder y la influencia: el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Durante siglos, los turcos otomanos ostentaron el poder. Serbia, Bosnia y Albania estaban bajo su control. Construyeron más de 80 mezquitas en Belgrado, Serbia, pero a principios del siglo XX solo quedaba esta. Los serbios habían echado a los turcos y se habían establecido como un reino eslavo independiente. Pero en la misma frontera serbia había un enemigo aún mayor del nacionalismo eslavo: el Imperio Austrohúngaro. Los turcos del sur se han marchado, pero nuevos enemigos llegan por el norte y son más alarmantes y peligrosos que los viejos rivales. Quieren arrebatarnos nuestra libertad, nuestra lengua. Quieren doblegarnos. Gavrilo Princip nació en una región montañosa pobre de Bosnia. Su casa fue destruida durante la Guerra de los Balcanes en 1990.
Sus iniciales, grabadas en 1909, son una de las pocas pruebas que hay de que vivió aquí. Un año antes, los austrohúngaros, el enemigo que Príncipe quería destruir, habían arrebatado el control de Bosnia a los turcos. Su particular blanco era el heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, miembro de la familia en el gobierno, los Habsburgo. Aquella extraordinaria potencia, conocida como la monarquía dual austrohúngara, no era tanto un imperio, un reino o un estado como una propiedad personal de los Habsburgo, cuyo talento hereditario para la anexión de tierras se puede ver en el mapa de la Europa de hoy. El imperio lo gobernaba el tío de Francisco Fernando, Francisco José. Se sentaba sobre dos tronos, en uno como emperador de Austria y en otro como rey de Hungría. En 1914 llevaba 66 años en el poder. Se los había pasado intentando evitar cualquier tipo de cambio. Casi nunca se le vio sin su uniforme militar y odiaba el concepto de reforma política. En una ocasión le dijo al presidente norteamericano Theodore Roosevelt: «Soy el último monarca europeo de la vieja escuela». Austria-Hungría era una pieza crucial para la seguridad europea, un imperio multinacional que mantenía la paz en las fronteras de Occidente. Su capital, Viena, era uno de los grandes centros cosmopolitas de Europa. El imperio que creó a hombres de la talla de Freud, Mahler, Schiller, Kafka y Strauss. Agrupaba al menos 10 nacionalidades distintas, no solo a austriacos y húngaros, sino también a checos, eslovacos, polacos, rumanos, italianos, croatas y bosnios. El Ministerio del Exterior británico preparó una guía para establecer quién era quién. Teutones, antieslavos, vigorosos y desagradables. Eslovacos, ignorantes pero con dotes artísticas. Checos, enérgicos, fuertes, muy nacionalistas. Pero también era un imperio en un estado de crisis constante. Polacos, dispuestos a todo por la independencia polaca. Serbobosnios, pro-yugoslavos. Italianos, anti-austríacos. En todo el imperio, solo los húngaros y los austríacos tenían poder real, y los húngaros se negaban a compartirlo con los demás. Para países como Serbia, Austria-Hungría era una prisión de naciones, un estado represor y antidemocrático que pisoteaba la identidad de sus gentes. En 1905 hubo manifestaciones nacionalistas en Viena. En 1912 disturbios en Budapest. En 1914 ya había habido revueltas étnicas en casi todos los puntos del Imperio austrohúngaro. Los parlamentos locales fueron suspendidos provisionalmente y se enviaron tropas para restaurar el orden. Los problemas internos de Austria-Hungría eran toda una oportunidad para sus enemigos. Serbia quería independizarse del imperio. Recibió con agrado las manifestaciones nacionalistas, sobre todo en Croacia y en Bosnia. Respaldada por la Rusia eslava, Serbia se veía a sí misma como la única esperanza de independencia para los eslavos que vivían bajo el yugo extranjero en los Balcanes. Querían unirlos en un único estado eslavo del sur, Yugoslavia. Dragutin Dimitrievich era un oficial del ejército serbio. Se oponía a toda relación amistosa con Austria. La ciega sumisión a la voluntad de Austria es una vergonzosa traición a los valores serbios.
Soy consciente de que Serbia debe a toda costa convertirse en líder no solo de los serbios, sino de Yugoslavia. Dmitrievich creía que asesinando a los monarcas llegaría el cambio político. De hecho, esta táctica ya le había funcionado en el pasado. En 1903 había dirigido una revolución palaciega. Durante la misma ordenó matar al antiguo rey de Serbia, demasiado afín a Austria para gusto del ejército, y entronó a uno nuevo. La muchedumbre hacía gala de una alegría exultante. La gente lucía flores y hojas en sus sombreros. Habían decorado las ventanas con banderas, flores y guirnaldas. Belgrado era una fiesta. El resto del mundo estaba horrorizado ante el sangriento golpe de Estado en Serbia. Serbia fue tildada de Estado corrupto. Según un ministro de Asuntos Exteriores, era un nido de revolucionarios. Solo 2 países enviaron embajadores a la coronación del rey Pedro: Rusia, el mayor aliado de Serbia, y Austria, su peor enemigo. Dmitrievich también había sido uno de los cofundadores de la Mano Negra, una sociedad militar secreta cuyos principales métodos para estabilizar Yugoslavia eran el terrorismo y el asesinato. Se decía que estaba detrás de los asesinatos de varios líderes militares y ministros del gabinete austrohúngaro. Supuestamente también había intentado matar al emperador Francisco José. A él nunca se le veía, pero se sabía que todo era obra suya. Durante la primavera de 1914, Gavrilo Princip también estaba en Belgrado, hablando de revolución con sus amigos. Un día, estos jóvenes bosnios oyeron que el archiduque Francisco Fernando iba a visitar Sarajevo en junio. Había llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. Tuvieron la suerte de que sus planes llegaron a oídos de Dmitrievich y de la Mano Negra. Dmitrievich trabajaba en la fortaleza de Kalemegdan, en Belgrado, como jefe de inteligencia del ejército serbio. La primavera de 1914, el comandante Voja Tankosic, otro miembro de la Mano Negra, entró en su oficina con una pregunta. Hay un grupo de chicos bosnios dándome la vara. Quieren hacer algo grande, a cualquier precio. Han oído que Francisco Fernando va a venir a Bosnia y me han suplicado que los deje ir. ¿Qué dices? Ya les he dicho que no pueden ir, pero es que no me dejan en paz. Francisco Fernando iba a ir a Bosnia a participar en unas maniobras del ejército austrohúngaro en las colinas a las afueras de Sarajevo. Como jefe de la inteligencia, Dmitrievich temía que aquellas maniobras no fueran más que una cortina de humo y que lo que Francisco Fernando realmente estuviese planeando fuese la invasión de Serbia. Como líder de la Mano Negra, creía que cualquier cosa que desestabilizase a Austria-Hungría era buena para su amada Serbia. El plan de Princip de asesinar a Francisco Fernando le vino como anillo al dedo. De acuerdo, dijo. Déjales ir. A diferencia de Gavrilo Princip, el archiduque Francisco Fernando era un excelente tirador. Uno de sus castillos, Konopishcht, en la actual República Checa, está lleno de trofeos de caza. A los 50 años había matado a 5.000 ciervos y a otros 200.000 animales, todos cuidadosamente numerados. Todo aquel que perturbase la paz del archiduque en Konopishcht, irrumpiendo en sus tierras, como le había pasado más de un domingo a algún excursionista despistado, tenía que vérselas con un irascible y casi colérico propietario. Francisco José amenazaba con disparar a cualquiera que se atreviese a poner el pie en sus tierras por segunda vez.
En 1914, Francisco Fernando era emperador en la reserva. Todos sabían que su tío no podía tardar en morir. Hasta su retrato oficial estaba listo. Aparecía en él con las estrellas y la faja que solo el emperador podía llevar. No tenía tiempo para las convenciones y el protocolo que rodeaban la corte vienesa. Desafió a su tío contrayendo matrimonio con Sophie Hotek, que no tenía sangre real. Lo más inteligente que he hecho en mi vida ha sido casarme con Miss Sof. Ella lo es todo para mí. Mi esposa, mi consejera, mi médico, mi ángel de la guarda. En una palabra, toda mi felicidad. Francisco Fernando también tenía una postura radical frente a la reforma política. Reconocía que cuanto menos poder tuviesen las minorías nacionalistas dentro del imperio, más alianzas buscarían en el extranjero. El antiguo sistema permitía a germanos y húngaros dominar el gobierno. Era un sistema que no podía durar. ¿Cómo no me va a sorprender cualquier rastro de lealtad entre los nacionalismos después de cómo los hemos tratado durante todos estos años? Los quiero de mi lado, es nuestra única esperanza de futuro. En 1914, el emperador alemán visitó a Francisco Fernando en Konopisht. El Kaiser tenía una solución sencilla para hacer frente a las problemáticas minorías nacionalistas. Los eslavos no han nacido para gobernar, sino para obedecer. Debemos hacer que lo asuman. Que no miren a Belgrado en busca de ayuda, que se lo saquen de la cabeza. Pero Francisco Fernando tenía una idea mejor. Creía que la reforma política era la mejor manera de asegurar la continuidad del multinacional imperio austríaco y de proteger su futuro como emperador. Había dibujado un mapa en el que se veía cómo el imperio de los Habsburgo se podía convertir en los Estados Unidos de la Gran Austria. Pero por encima de todo, Francisco Fernando quería evitar la guerra en los Balcanes. Una noche hizo un brindis después de la cena. Por la paz. ¿Qué sacaríamos de una guerra contra Serbia? Muchos jóvenes perderían la vida y gastaríamos un dinero al que podríamos dar mucho mejor uso. ¿Y qué ganaríamos por el amor de Dios? Unos cuantos ciruelos, algunos pastos llenos de excrementos de cabra y un montón de asesinos rebeldes. Gavrilo Princip cruzó la frontera entre Serbia y Austria-Hungría por aquí, por el río Drina. Remó hasta la isla Isakovic, donde había un puesto de guardia serbio. Los soldados le ayudaron a llegar vadeando hasta Bosnia. Desde aquí se dirigió a Sarajevo, donde se encontró con los otros 6 chicos que participaron en la conspiración. El comandante serbio Tankosic les había suministrado 4 pistolas, 6 bombas y pastillas de cianuro por si los atrapaban. Ya estaban en Sarajevo cuando Francisco Fernando llegó a las afueras de la capital, el 25 de junio. Decidieron atacarle 3 días después, durante su trayecto en coche desde la estación del ferrocarril hasta el ayuntamiento. Uno de los chicos estaría apostado en el primer puente de esta carretera. Príncipe y los demás cubrirían el resto de la ruta. Francisco Fernando escogió muy mal la fecha de su visita. Sarajevo estaba lleno de banderas para la ocasión. El 28 de junio era el Día Nacional de Serbia, fecha en la que naturalmente un Habsburgo podía convertirse en el blanco de todas las iras, tal y como previese el embajador serbio en Viena. Su visita será motivo de un gran malestar. Algún joven serbio podría cambiar las balas de fogueo de su arma por proyectiles cargados y disparar contra él. Yo recomiendo que el archiduque Francisco Fernando no vaya a Sarajevo. Pero los austríacos se tomaron a risa los temores del embajador. La mañana del 28 de junio, Francisco Fernando y Sophie llegaron en tren a Sarajevo. A pesar de las advertencias, las medidas de seguridad eran escasas. No había soldados en las calles, tan solo un puñado de policías.
El coche real era un Graf and Steve y a petición de Francisco Fernando circulaba descapotado, lentamente, para que la gente pudiera verle y él pudiera disfrutar de la vista. Cuando el cortejo cruzó el primer puente, el conspirador apostado en el mismo lanzó su bomba. Sentado frente a la pareja real estaba Oskar Potiorek. La explosión tuvo lugar inmediatamente después de que la archiduquesa gritase al conductor: «Sigue, acelera». Estaba seguro de que el coche no había sufrido desperfectos y el archiduque comentó con mucha calma: «Siempre pensé que algo así podría ocurrir». La bomba había rebotado fuera del coche, haciendo explosión tras él y causando heridas a 2 oficiales y a algunos espectadores. Francisco Fernando paró para interesarse por los heridos antes de dirigirse apresuradamente hacia el ayuntamiento. Allí, el alcalde de Sarajevo empezó su discurso oficial de bienvenida. El archiduque le interrumpió. Señor alcalde, ¿para qué tanto discurso? Vengo a Sarajevo en visita amistosa y me tiran una bomba. Esto es intolerable. Hasta el momento, los planes de los jóvenes bosnios habían salido muy mal. Francisco Fernando estaba vivo y se habían reforzado las medidas oficiales de seguridad. Gavrilo Princip volvía a casa cuando se paró en la esquina de la calle Francisco José a comprar un sándwich. Entonces su suerte cambió. Francisco Fernando ya había abandonado el ayuntamiento. Tendrían que haberle llevado a lo largo del río y a la suficiente velocidad como para impedir a cualquier otro asesino hacer blanco. Pero el conductor oficial giró por error en la esquina de la calle Francisco José. Mientras el coche real daba marcha atrás para volver a la carretera principal, Príncipe se encontró de cara con su blanco. En aquel preciso instante oí un disparo, seguido rápidamente de otro, y vi en la misma décima de segundo a un hombre de pie frente a mí, al que un grupo de gente reducía, y el reluciente sable de un guardia de seguridad descendiendo sobre él. Un hilillo de sangre brotó de la boca de Su Alteza, manchándome la mejilla derecha. La archiduquesa gritó: «¡Santo cielo! ¿Qué te ha pasado?». Después se deslizó en su asiento y quedó tendida en el suelo del coche. Yo pensé que se había desmayado. Entonces oí a Su Alteza Imperial que le decía: «Sophie, Sophie, no te mueras. Vive por nuestros hijos». Le pregunté si le dolía mucho y me dijo claramente: «No es nada». Francisco Fernando y Sophie murieron camino del hospital. El pueblo serbio no sabía que un grupo de oficiales del ejército había patrocinado en secreto su asesinato. Pero llegó a la misma conclusión que el resto del mundo. Era como si todo el país hubiese apretado el gatillo. Los elementos proaustríacos entre los allí presentes enloquecieron. La conmoción del momento se convirtió en furia contra los serbios y todo lo serbio. Las tiendas, escuelas e iglesias serbias fueron asaltadas y saqueadas. Las calles se llenaron de muebles, ropa, bicicletas, libros e incluso iconos y cruces. Un sinfín de objetos destrozados se amontonaban en las cunetas. Cerca de 200 serbios fueron arrestados solo en Sarajevo. Funcionarios locales colgaron a varios en la cárcel de la ciudad. Otros muchos murieron en pogromos a lo largo de Bosnia-Herzegovina. Los funerales de Francisco Fernando y Sophie tuvieron lugar en Viena el 4 de julio. Oskar Potiorek ya había escrito al ministro de Asuntos Exteriores, exigiendo que Austria-Hungría se vengase de Serbia. Debemos aprovechar la primera oportunidad para asestar un golpe demoledor a Serbia. Solo así tendrá nuestra monarquía unas décadas de calma interna. Serbia debe aprender a temernos de nuevo. El jefe del Estado Mayor austrohúngaro, Konrad von Hotzendorf, estaba de acuerdo. Este crimen no es obra de un fanático aislado. Este asesinato es la declaración de guerra de Serbia a Austria-Hungría.
Si perdemos esta ocasión, la monarquía quedará expuesta a nuevas revueltas étnicas. Austria-Hungría debe ir a la guerra por motivos políticos. En vida, el príncipe heredero siempre había defendido la coexistencia pacífica con Serbia. En cambio, su muerte se había convertido en un motivo para declararle la guerra. El asesinato de Francisco Fernando no encendió los ánimos en Europa de forma inmediata. La tensión internacional seguía siendo escasa a principios de julio. Pero entre bastidores, en Viena, los líderes austrohúngaros planeaban cómo vengarse de Serbia, sin tener que atenerse a las represalias de sus poderosos amigos. Incluso antes del asesinato de los archiduques, el jefe del Estado Mayor, Konrad von Hotzendorf, había forzado la guerra contra Serbia en al menos 20 ocasiones. Una vez más lo volvía a intentar. Le dije a Su Majestad que, en mi opinión, la guerra contra Serbia era inevitable. Tiene toda la razón, me contestó Su Majestad, pero ¿cómo vamos a declararle la guerra cuando todo el mundo, y en especial Rusia, se volverá en nuestra contra? Contamos con el apoyo de Alemania, le dije. Su Majestad me lanzó una mirada inquisitoria y me dijo, ¿está seguro de eso? Fue en aquel preciso instante cuando la que pudo haber sido una guerra más en los Balcanes se empezó a convertir en la Primera Guerra Mundial. El emperador austrohúngaro Francisco José buscó el apoyo del Kaiser alemán. El 6 de julio recibió la respuesta que deseaba. El gobierno alemán opina que nos corresponde a nosotros decidir qué hacer. Independientemente de lo que decidamos, podemos estar seguros de que Alemania estará a nuestro lado como fiel aliada y amiga de nuestra monarquía. La crucial decisión de Alemania de apoyar a Austria se tomó sin pensar en las consecuencias. Ni el Kaiser ni sus líderes políticos y militares se tomaron la molestia de averiguar qué tenía Austria-Hungría en mente. Fue un descuido insólito, ya que nada en los Balcanes ocurría de forma aislada. Europa estaba dividida en dos bandos. En uno estaban Alemania, Austria, Hungría e Italia. En el otro, Francia y Rusia. Entrar en guerra con un país podía suponer entrar en guerra con todos los de su bando. Nadie sabía cómo reaccionaría Rusia si uno de los principales países balcánicos era atacado. Podría entrar en guerra con Austria para proteger a Serbia. Y entonces Alemania tendría que luchar para defender a su aliada, Austria. Los alemanes creían que a lo mejor Rusia se mantenía al margen. El embajador alemán en San Petersburgo insistió en que Rusia no se iba a arriesgar a entrar en guerra por miedo a una revolución interna. El ministro de Asuntos Exteriores alemán llegó a la conclusión de que Austria solucionaría sus problemas con Serbia discretamente. El canciller alemán Bethmann Hollweg se mostró casi tan confiado como él. El crimen de Sarajevo es censurable. Pero políticamente hablando, su resultado ha sido positivo, ya que Rusia está muy disgustada con los serbios. Fue el apoyo incondicional de Alemania lo que empujó a Austria a seguir adelante. Lejos de precipitar al mundo intencionadamente hacia la guerra de 1914, Alemania la alentó por pura incompetencia e ingenuidad. El Kaiser estaba tan convencido de que no había guerra que se fue de vacaciones. En Sarajevo, el juicio de Gavrilo Princip ya estaba en marcha. El tribunal oyó suficientes testimonios como para determinar que varios oficiales del ejército serbio le habían ayudado. Eso y el apoyo incondicional de Alemania eran motivos más que suficientes para Austria. Princip fue condenado a 20 años de cárcel, donde moriría en 1918. Austria envió a Serbia un ultimátum. Este documento era el pretexto de Austria para ir a la guerra. Estaba lleno de cláusulas y exigencias tan desmedidas e insultantes que Serbia jamás las aceptaría. Pero en caso de que lo hiciera,
el embajador austríaco en Belgrado había recibido órdenes de rechazar cualquier respuesta como inaceptable. Entregó el ultimátum a las 6 de la tarde del 23 de julio de 1914. Slavka Mihailović era un médico de Belgrado. La noticia del ultimátum se extendió rápidamente y pronto saltó la alarma social. Las calles y los bares estaban abarrotados de gente ansiosa. Todo el mundo se preguntaba cuál sería la respuesta de nuestro gobierno, si evitaría una nueva guerra. El ultimátum de Austria pilló a los diplomáticos de todo el mundo desprevenidos. El gobierno, la prensa y la opinión pública en Francia se han llevado una sorpresa inconcebible. París está desierta. Todos los embajadores menos uno están fuera de la ciudad. El embajador italiano está en Irlanda. El Kaiser estaba en su yate en Noruega cuando el texto del ultimátum austríaco llegó. El Kaiser subió a cubierta como de costumbre después del desayuno. Yo todavía tenía el radiograma en la mano y me dijo: un mensaje alto y claro para variar. Ya lo creo, le contesté, pero significa que habrá guerra. Tras lo cual el Kaiser comentó que Serbia jamás se arriesgaría a entrar en guerra. Puede que no se hubiese arriesgado por sí sola. Pero el 24 de julio el príncipe regente serbio, Alexander, telegrafió a Rusia en busca de ayuda. En San Petersburgo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso habló sin tapujos con el embajador británico. Austria no habría actuado de forma tan agresiva sin el consentimiento de Alemania. Confío en que el gobierno británico se pondrá del lado de Francia y Rusia sin más dilación. Rusia estaba convencida de que las intenciones de Alemania eran belicistas. El 26 de julio llamó a filas a los reservistas. Este fue el segundo paso decisivo hacia la Gran Guerra, tal y como el ministro de Asuntos Exteriores británico Edward Grey vaticinase el 28 de julio. A partir del momento en que el conflicto deje de ser entre Austria, Hungría y Serbia y afecte a otra gran potencia, la situación culminará en la mayor catástrofe vivida hasta la fecha en el continente europeo. Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia aquel mismo día. Los primeros disparos de aquella guerra se dispararon desde aquí, la fortaleza austríaca de Zemun, al otro lado del río, en Belgrado. En plena noche, el comandante Voja Tankosić hizo que los de la Mano Negra volasen el único puente del ferrocarril. Las ventanas se rompieron en 1000 pedazos y el suelo se llenó de cristales. Los pacientes empezaron a gritar. Se oyó otra explosión. Y otra más. Entonces era cierto. La guerra había empezado. He merecido el nombre que los turcos habían dado a nuestra antigua ciudad, la Casa de las Guerras. Los obuses, disparados desde distintos puntos, cruzaban su espacio aéreo. Los austríacos tenían unas armas muy peculiares, las llamaban monitores, y eran pequeñas lanchas costeras armadas con artillería pesada que disparaban en todas las direcciones y daban vueltas en torno a Belgrado como perras rabiosas. Seguía siendo una guerra entre Austria, Hungría y Serbia. Y el 29 de julio, mientras los obuses caían sobre Belgrado, hubo un último intento para que así siguiera siendo. Una serie de telegramas de última hora cruzaban Europa, del zar al Kaiser, de primo a primo. Querido Willy, se ha declarado una guerra innoble a un país débil. La indignación en Rusia es enorme. Querido Nicky, estoy ejerciendo mi máxima influencia sobre los austríacos. Espero y confío en que me ayudarás a... Querido Willy, mis tropas no protagonizarán acciones instigadoras. Pero para entonces la crisis ya no estaba en manos de políticos y monarcas. Estaba en manos del ejército. A partir del momento en que Rusia movilizó a su ejército, los generales alemanes supieron que también había llegado su hora. La alianza entre Francia y Rusia significaba que Alemania se enfrentaba a una guerra en dos frentes. Su única esperanza era llegar a un acuerdo con Francia en el oeste
antes de que los principales ejércitos rusos la invadiesen por el este. No había tiempo para esperar a ver qué pasaba. Para Alemania, la movilización rusa era sinónimo de guerra. Alemania no buscaba pelea. Sus generales sabían que una guerra europea sería larga y devastadora, incluso para los que saliesen victoriosos de ella. Pero si tenía que ocurrir, pensaron, cuanto antes mejor. Por lo que sabemos, Rusia estará preparada para luchar dentro de unos años. Para entonces, su numeroso ejército nos aplastaría y ya habría construido su flota báltica y varios ferrocarriles estratégicos. Nosotros, por nuestra parte, seríamos más débiles. El 1 de agosto, Alemania declaró la guerra a Rusia. 2 días después, le declaró la guerra a la aliada rusa, Francia. En toda Europa, 10 millones de hombres se disponían a luchar. A pesar de las bandas y el patriotismo de bandera, muchos fueron a la guerra a regañadientes. ¿A dónde vamos? ¿A Francia? ¿A Bélgica? ¿A Oriente? En la estación la gente se despedía, algunos pañuelo en mano. Pensé en mi mujer y en mi hijo, que se quedaban solos en casa. Era como si una terrible sombra se cerniese sobre mi alma. Aquella ciudad no se acababa nunca. Se me clavaba la bayoneta y el cuello me apretaba. Pero entonces alcé la vista y vi una chica muy guapa. Estaba llena de admiración, conmovida por el espectáculo. Entonces me di cuenta que debíamos tener buen aspecto y marchar erguidos. Marchábamos al ritmo del estridente acero, aunque a donde íbamos te matan, te desfiguran, te destrozan y te mutilan. Mis camaradas, a lo largo de toda la formación, sacaban pecho en cuanto la veían. Mis camaradas están muy alterados. Los solteros están tranquilos, incluso bromean sobre la guerra. Los hombres de familia están deprimidos. Algunos dicen que no sacaremos nada de esta guerra, que los alemanes nos van a vapulear. ¿Qué ganamos nosotros, los campesinos soldados? ¿Por qué tenemos que luchar por culpa de unos serbios ofendidos? Los altos mandos, como los soldados, tampoco tenían muy claro por qué se luchaba. No tenían listas con objetivos de guerra. Alemania, Austria, Serbia, Rusia y Francia estaban convencidas de que libraban una guerra defensiva a la que se habían visto empujadas por otros. La única gran potencia europea que seguía al margen era Gran Bretaña. El 2 de agosto de 1914, Gran Bretaña seguía en paz, pero le quedaba poco. Hemos pasado muchos nervios mientras llamaban a filas a los reservistas. Todos los ferrocarriles están vigilados. Todo apunta a esa gran guerra, de la que se habla desde hace tanto tiempo. Pero Gran Bretaña era la única gran potencia que no podía alegar haber sido víctima de una agresión. Nadie la había atacado. ¿Por qué iba a luchar? Según el Manchester Guardian, no era para defender los derechos de pequeñas naciones, al menos no los de Serbia. Si pudiésemos remolcar a Serbia mar adentro y hundirla, el aire en Europa sería, de repente, más puro. Gran Bretaña no estaba condicionada por la firma de un tratado, como el ministro de Asuntos Exteriores, Edward Grey, recordó al Parlamento. Nosotros estamos al margen de la alianza franco-rusa. Ni siquiera conocemos los términos de su alianza. Pero en privado, Grey y otros líderes sabían que Gran Bretaña tenía que luchar. Si Gran Bretaña permanecía neutral, la guerra seguiría amenazando su vasto imperio, su comercio internacional y su seguridad. Además, Gran Bretaña necesitaba conservar su amistad con Francia y Rusia. Incluso en tiempos de paz, no era lo bastante fuerte como para defender su imperio de todos los demás. En África y en India, la seguridad de las colonias británicas dependía de la buena voluntad de Francia y Rusia.
En 1914, Gran Bretaña temía a sus amigos tanto como a sus enemigos. Si le fallamos a Rusia ahora, no podremos seguir contando con su amistosa cooperación en Asia, algo de vital importancia para nosotros. Pero por encima de todo, Gran Bretaña no se podía permitir que una victoriosa Alemania dominase Europa. Si Alemania invadía los puertos del canal, el control de Gran Bretaña sobre los océanos se vería amenazado. El primer ministro Herbert Asquith adoptó una postura muy pragmática. Si Francia pierde la guerra, los intereses británicos se verán seriamente dañados. A las 23 horas del 4 de agosto, Gran Bretaña le declaró la guerra a Alemania. Era como esperar la señal para bajar una palanca que catapultaría a millones de personas a la muerte. Las graves notas del Big Ben se oyeron en la noche. Fueron las primeras campanadas de la hora más fatídica de Gran Bretaña desde que surgiese de las profundidades del océano. Hasta el último rostro se crispó de repente en una mueca de dolorosa intensidad. Es horrible pensar en todo el sufrimiento que seguirá a nuestra movilización. Supongo que cuanto menos lo pensemos, mejor. Nunca hablamos de la muerte, y son pocas las veces que pensamos en ella. Cuando los demás duermen y tú estás despierto, es cuando te preguntas qué nos irá a deparar el futuro. El gobierno británico tenía un libro de guerra con los pasos a seguir en caso de emergencia. Los líderes del país sabían que iba a ser una lucha larga y dolorosa, un proceso lento y machacón, una guerra de asedio en la que el enemigo se rendiría al hambre. Sin embargo, la mayoría de los civiles no sabían dónde se metían. En toda Europa hubo una gran demanda de fondos en los bancos. La guerra no puede durar más de un año, le dijo el ministro de Economía francés a un general británico. Pasado ese tiempo, el dinero para costearla se habrá acabado. La mayoría de la gente esperaba que Gran Bretaña, con la flota más grande del mundo, librase una guerra naval. El ministro de Asuntos Exteriores tranquilizó a la nación. Nosotros, con una flota poderosa, a priori capaz de proteger nuestro comercio, nuestras costas y nuestros intereses, no sufriremos mucho más si vamos a la guerra que si permanecemos al margen. Bert Fielder era sargento de la Marina Real. Con estas palabras tranquilizó a su mujer. Mi querida Nell, no creo que esta guerra vaya a ser ni la mitad de mala de lo que la gente espera. No es una empresa difícil para Inglaterra, así que no tienes por qué preocuparte. Mientras pueda mantenerte informada sobre dónde me encuentro, todo irá bien. Pero las armas con las que el mundo fue a la guerra eran tan nuevas que muy pocas habían sido disparadas con rabia. Los distintos países llevaban menos de 10 años armados con buques de guerra y submarinos. Nadie sabía en realidad cómo usarlos. Todas las potencias europeas habían estado almacenando lo último en artillería, ametralladoras y obuses. Pero ninguna había librado una gran guerra en Europa desde hacía más de 40 años. La crisis había estallado en los Balcanes. Y mientras los austríacos se enfrentaban a los serbios, la Primera Guerra Mundial comenzaba aquí, como haría poco después en todas partes. Una guerra en la que se saldarían antiguas cuentas pendientes y se pasaría completamente por alto toda ética del combate. Esta guerra nos está llevando a un país habitado por una población fanática y llena de odio hacia nosotros. Debéis mantener una conducta de extrema severidad, de extrema dureza y extrema desconfianza hacia todo el mundo. En algunos sectores, civiles serbios libraban una guerra de guerrillas, civiles sin uniforme, al margen del ejército regular. Era difícil para los soldados austríacos distinguir entre quién era su enemigo y quién no. Aún así, sus represalias contra el pueblo serbio fueron atroces. Esta fue una guerra de nacionalidades, de razas. No se luchaba contra ejércitos enemigos, sino contra pueblos enemigos. Durante el primer mes de la guerra, 4.000 civiles en Serbia Occidental fueron asesinados o dados por desaparecidos.
Prendían fuego a las casas, las saqueaban, violaban y mataban. Vi 17 cadáveres de mujeres, niños y niñas atados con una cuerda en una zanja junto a la carretera. Los habían asesinado a todos. A las 9 de la mañana fui al Lesnik a buscar municiones para la batería. Por toda la ciudad se veían las atrocidades protagonizadas por el enemigo a su paso. Habían colgado a 10 personas, entre ellas algunos niños, cerca de la iglesia. Había unas 100 personas, todas degolladas en la estación del tren. Un espectáculo dantesco. En la ciudad serbia de Priniavor, este mausoleo es un homenaje a los que murieron. El gobierno serbio encargó a un médico suizo, Rodolf Reis, un informe sobre las matanzas. El alto mando del ejército invasor organizaba sistemáticamente matanzas de civiles. Toda la responsabilidad debe recaer en los altos mandos, así como la vergüenza en la que ha sumido de por vida a su ejército. Austria-Hungría se mostró mucho menos despiadada cuando llegó el momento de enfrentarse al ejército serbio. Aquello también marcó una pauta de comportamiento durante la guerra. Fue un anticipo de la debilidad militar que marcaría la relación de Austria-Hungría y Alemania. Esta fue una guerra en la que los hechos en un frente tenían una repercusión directa en otro. Alemania contaba con que su aliada Austria-Hungría defendería el frente oriental. Con Rusia concentrada en sus fronteras, Alemania se horrorizó al saber que Austria había concentrado sus reservas no frente a Rusia, sino en los Balcanes, frente a Serbia. Mientras tanto, el principal ejército serbio marchaba desde el sur hacia el norte, engrosando sus filas a medida que ascendía. El 12 de agosto, por fin se encontró con los austríacos en el monte Ser. Los serbios tomaron fuertes posiciones defensivas a lo largo de toda la cordillera montañosa y esperaron a que los austríacos cayesen en su trampa. Los serbios nos rodearon. La artillería serbia tenía el alcance perfecto. Tuvimos la mala suerte, según nos informaron nuestros superiores, de haber ido a parar al campo de prácticas de artillería serbio. De chiste. Los serbios rechazaron con facilidad el ataque austrohúngaro. Veíamos cómo el enemigo se retiraba a lo largo del río. Su tren de municiones dejó todos los carros en el valle y huyeron en cuanto nuestra artillería hizo blanco. ¿Un ejército derrotado? No. Una muchedumbre descontrolada que corría hacia la frontera presa del pánico. Los conductores fustigaban a sus caballos, oficiales y soldados empujaban y apretujaban entre las columnas de vagones. Prisioneros austrohúngaros capturados durante la primera victoria aliada de la guerra. Austria creyó que Serbia iba a ser una victoria fácil, una venganza rápida por la muerte de Francisco Fernando. Sin embargo, Serbia había dispersado al ejército austríaco. Las victorias de 1914 costaron a Serbia 130.000 hombres. No murieron en vano, dice la inscripción de este mausoleo en memoria de los muertos serbios. Todos los países aprendieron que nada en aquella guerra iba a ser fácil, rápido o limpio. En el frente occidental, un conductor de ambulancias francés le escribió esto a su hijo. ¿Piensas alguna vez en tu padre, caminando día y noche sobre campos arados, acostumbrándose a que estallen obuses por todas partes? Me gustaría mucho saber de ti. ¿Qué tal el cole? No pierdas mucho el tiempo estudiando la geografía de Europa. Creo que está a punto de cambiar.